Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy vamos a hablar pues del tema de moda del que todo el mundo está hablando, precisamente el fallecimiento del Papa Francisco y cómo ha visto el cine la vida de los papas, ese mundo tan secreto del Vaticano, esas tradiciones, cómo el cine ha retratado a través de diversos géneros este tema que se mueve alrededor del sumo pontífice, de la religión, de los papas, en fin. Nos encontramos con una selección de películas, de documentales, de series que hablan sobre este tema. Hay películas que están basadas en hechos reales, otras películas son de ficción, hay otras de comedia inclusive, pero pues siendo también muy respetuosas con este tema que es bastante sensible. Entonces les vamos a mostrar cómo Hollywood o las grandes producciones europeas han visto este tema de los papas y el Vaticano. Para hablar de esto, pues tengo un invitado que ya es de la casa. Él es docente del programa de cine de ITM, crítico de cine también, colega y amigo don Andrés Murillo. Bienvenido a su programa. Aquí te ves el cine. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a arrancar de una vez con una película que llamó bastante la atención hace un tiempo. Del año 2019 tenemos una producción de Netflix que se llama Los dos papas. Esta película nos va a mostrar cómo fue ese encuentro del papa que estaba en ejercicio, Benedicto XVI, con quien iba a ser su reemplazo, el Papa Francisco. En ese caso todavía se llamaba el cardenal Jorge Mario Bergoglio, y nos cuenta, pues, digamos de manera ficcionada, pues porque nadie grabó esos diálogos, sino de manera ficcionada cómo fue ese encuentro, cómo Benedicto le va diciendo al cardenal Bergoglio qué era lo que le esperaba si era nombrado papa. En fin, nos muestra como un lado muy humano de estos dos protagonistas. ¿Cuál fue tu percepción de esta película, Andrés? Esta película inicialmente es como agradable, o sea, está hecha para que ese momento, que de alguna manera es traumático para la Iglesia Católica, tener dos papas o uno que iba de salida y el nuevo que llegaba en medio de controversias, bajaba un poco la presión. Y bueno, aunque ya sale la película posterior, ya Francisco posesionado, es como esa transición que se dio, entendiendo que en este caso Ratzinger exponía esa visión dura, tradicional, mientras que Francisco era ya la renovación, esa mirada más fresca. Y los diálogos apuntan un poco a eso precisamente, sin ser críticos, sin ser una película aguda en esas dos oposiciones, sí nos deja ver con buen agrado cómo la Iglesia genera esos espacios de debate. Digamos que la película no toma partido por ninguno. No toma partido tampoco por ninguno de los dos papas. No es que una visión fuera mejor que otra, sino más esa transición y esos ambientes, esos jardines, esos grandes salones, los espacios donde se disponen los diálogos generan precisamente esa tranquilidad. Es el debate abierto que permite la Iglesia. Era un poco ese mensaje que escondía. Es una película de Fernando Meirelles, que es un director brasilero bastante conocido. Estuvo sonando últimamente también por una película entrañable que vimos a principio de año, que se llama Aún estoy aquí. ¿Qué podemos decir de Meirelles? Pues Meirelles ha tenido como unas altas y bajas. Su gran como punto de apertura para el mundo fue con Ciudad de Dios, y eso lo puso a otro nivel. Ahí viaja a Hollywood y empieza a hacer varias películas que, si bien algunas tuvieron buen impacto, pues en general se pierde para esa cinematografía fuerte, independiente o latinoamericana. Y este resultó de esos títulos impactantes en su filmografía por los dos actores, o sea, tener a Jonathan Pryce y a Anthony Hopkins liderando, que Meirelles tuviera la oportunidad de dirigir esto, que además, por lo que decíamos, como no es controversial, tenías algo para decir o no, o simplemente termina siendo como una película más por encargo, que todo quede políticamente bien. Y lo que decías, se despacha mucho más íntimo, personal en este año. Entonces, esta es una película como algo más de su filmografía sin ser algo muy notorio. Bien, vamos a ver el avance de Los dos papas, una película que les recomendamos, está en la plataforma Netflix, para que se enteren un poquito de qué fue lo que se tejió, o por lo menos la mirada de este director o de los productores de esta película, antes del nombramiento de Bergoglio como el Papa Francisco. What is that plant? It's oregano. Your gardener gave it to me. You're very popular. I just try to be myself. Whenever I try to be myself, people don't seem to like me very much.
confidential church documents were allegedly leaked to the press. Alleging corruption And misconduct among the clergy. I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away when the wolves appear? We are moving in directions I can no longer condone. I've struggled to do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You are mistaken. You are. I cannot play this role anymore. There's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que Reform luchan, needs a politician. los maestros. The most important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me who needs to be satisfied. It's 1.2 billion believers. Cuando tenga la tierra de los You're the right person. Church needs to change, and you could be that change. It could never be me. The Grand doors have slammed shut and will remain so till the next pope has been chosen. From that balcony up there. Nothing is static in nature, not even God. Where should we find him if he's always moving? On the journey, Oh, perhaps we'll find God over there on the journey. I'll introduce you to him. Cantaré. Being Pope, you must remember that you are not God. You're only human. Los dos papas, un gran director, un reparto de primer nivel, rodada en los alrededores del Vaticano, los estudios Cinecittà, que son absolutamente legendarios, donde se ruedan las grandes películas italianas, Fellini, Pasolini, estuvieron ahí rodando también, recrearon un Vaticano perfecto, una capilla Sixtina muy bien, digamos, dotada. Es una gran película para que se diviertan viéndola. Bien, vamos a pasar ahora a un documental que es de un gran director. ¿Quién es Wim Wenders? Wim Wenders hace parte de esa oleada de nuevos directores alemanes, junto con Werner Herzog y Fassbinder, pues crearon una marca de ese sello a principios de los 70 de lo que iba a ser ese nuevo cine. Él hace primero una carrera en Alemania muy significativa, luego viaja a Estados Unidos donde empieza a hacer otros títulos de alto impacto. París, Texas sería uno de esos primeros grandes títulos, y luego traería unas historias que había hecho en Alemania, las actualiza con actores americanos y empezaría a hacer una carrera dual entre Europa y Estados Unidos, paralelo a que también desarrolla ficción y documental. Recordemos que Wim Wenders, por ejemplo, es uno de los directores que tiene de las poquísimas películas que se hicieron realmente para 3D, que es el documental de Pina, la bailarina. Entonces, un director con una trayectoria impresionante. Bien, Wim Wenders se dio a la tarea de seguir al Papa Francisco en diferentes viajes, de hacerle una entrevista que él hizo en su idioma natal, en español, y de mostrarle al mundo a través de este documental que se llama Francisco, un hombre de palabra, que está en Netflix también, por si la quieren ver, y mostrar ese lado humano de este ser que, aparte de dirigir el destino de 1.400 millones de católicos, es un jefe de Estado. Entonces muestra como las diferentes visiones que tiene el Papa como tal sobre diversos temas del mundo, cómo enfrenta la política, cómo fue a hablar con esos grandes líderes del mundo y cómo todos los días conoce un montón de gente, viaja a los países y la labor que significa ser un Papa. En estos días hablábamos, pues como les digo que esto es un tema al que no para de uno de hablar, y hablábamos del cónclave de que todos quieren ser papas, y uno decía, no todos quieren ser papas, porque es una responsabilidad inmensa, grandísima. Su vida no vuelve a ser la misma, nunca mejor dicho. En este documental nos lo muestra Francisco, un hombre de palabra. Vamos a ver los avances. Papa Francisco, un hombre de palabra de nada más y nada menos que de Wim Wenders. Sí, este documental, recordemos que todo lo del Vaticano, todos esos protocolos, es un misticismo, es algo medio enigmático. Claro, y fascinante a la vez. Exacto, que causa es como todo lo de la realeza y demás. Y que este Papa se aprovechó muy bien de los grandes medios
para mostrar otros aspectos o darle el giro quizás a esa lejanía que tradicionalmente se ha tenido. Escoger a un director como Wim Wenders, porque entonces el Vaticano también es el que permite que unos sí y otros trabajos no todo se es hagan. con la supervisión del Vaticano. Total, y estar tan de cerca a él, pues permite entonces esa alegría, y que sea un Wim Wenders, que es un director, digamos, neutro dentro de ese mundo de las religiones. Es un poco como el documental de Kusturica sobre Maradona. Ajá. ¿Qué tendría que decir Kusturica sobre el fútbol? Claro. Entonces aquí es esa mirada de Wenders como alguien muy neutro, digamos que no está contaminado, muy humano, y mostrándonos ese ser muy humano, lejos de esas controversias religiosas. Claro, no tiene ese carácter religioso, moral, evangelizador. Dogmático. Exacto. Toma distancia, toma una buena distancia, porque la película que vamos a hablar a continuación sí está elaborada tal cual, perfectamente, para mostrar el personaje como el gran héroe. Se trata de Carol, el hombre y el Papa, o el hombre que se convirtió en Papa. Está dividida en dos partes. La primera se llama El hombre, y Karol Wojtyła, el hombre que se convirtió en Papa. Nos muestra pues un personaje absolutamente romántico, evocador, de este Papa polaco que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial y se hizo pues en esta Polonia devastada, invadida, y nos muestra cómo llegó a convertirse en el primer Papa no italiano en siglos. Eso fue en 1978, a la muerte de Juan Pablo I, que recordemos que duró 33 días de pontificado, y llega Juan Pablo II a revolucionar completamente la Iglesia. Pues para mí fue un papa revolucionario, estuvo 26 años en el pontificado, y nos muestra aquí cómo llegó este hombre. Es una película, digamos, que si bien no tuvo gran recorrido en el circuito cinematográfico, es una película de esas típicas de festivo en televisión. Sí, el director venía a hacer un trabajo documental para televisión de la vida de Juan Pablo II. Entonces, digamos que ese fue su germen, ese punto de partida con el cual hizo toda una investigación, un acercamiento. Luego llega a esta escritura de guión y realización, y como decías, es ver, bueno, además el primer periodo, esos primeros momentos de ser el Papa y tocarle un mundo muy convulsionado por toda la Guerra Fría, pero como él con su iluminación, con todos sus bondades de ser el Papa, pues empieza a negociar con los diferentes líderes. Esta sí tiene un componente no tanto político, sino un poco más dogmático de el ser iluminado por Dios que está en la tierra para iluminar a otros. Está muy desde esa línea, y que el director, digamos, utiliza fotografía, actuaciones, puestas en escena muy dirigidas a reflejar eso. Todo muy estudiado para eso precisamente. Estos son los avances de Karol, el hombre que se convirtió en Papa. I am thinking of a new evangelization that will reach every corner of the earth. Open all the borders. Open all the economic system. Open all the political system. La primera que quiere la paz es la Iglesia! I want to talk about the trip to Mexico. You want to go to Mexico? Latin America is a powder keg. So that's why I have to go. He confronts the socialist system on its own ground. I have forgiven you. The church must respond by being on the side of men, all, and that's why I'm going to Mexico. Doesn't he understand that he is now the head of the Universal Church? There's no more silent church. From now on, it will speak with the voice of the Pope.
Seguimos en Aquí te ves el cine, hablando hoy de las películas que se han metido, digamos, a las entrañas del Vaticano, para mostrarnos cómo es la vida del Papa, cómo son las elecciones, los cónclaves, qué pasa cuando alguien se convierte en Papa, esa responsabilidad tan grande que le toca de ser, como decíamos anteriormente, el líder espiritual de 1.400 millones de personas y además ser un jefe de Estado, una responsabilidad bastante grande. Vamos a hablar ahora sí, Andrés, de la película que todo el mundo está hablando. Cónclave, una película que se estrenó a principios de este año en Colombia. Tuvo varias nominaciones al Oscar, entiendo que ganó un Oscar, mejor guión original, si no estoy mal. Ganó esta película de Edward Berger. ¿Quién es Edward Berger? Él es un director que, pues digamos, no es de esos afamados últimamente, de los últimos años, pero que sí ha tenido una carrera consistente. Sorprendió mucho con esta película dar como ese salto de no solo por las nominaciones, sino la empatía que tuvo en general la película con el público, porque previo a todo lo que estamos viviendo hoy, nos deja ver un poco esa intimidad de ese espacio que es el cónclave, con unas discusiones políticas muy acordes a lo que es el momento hoy, de lo que posiblemente se vaya a discutir en próximos días. Entonces es como ese juego de haberse adelantado, de ser visionario este director frente a la película y hacer un thriller, porque realmente es una película más de ese enigma de lo que está sucediendo al interior, quién es el culpable de qué, y vuelve y juega un reparto pues bárbaro, primera línea. Por estos días los noticieros han estado, pues obviamente en sus noticias, dicen cómo es el cónclave, cómo funciona el cónclave, qué pasa, y uno dice, pero si ya lo vimos en la película. Sí, tal cual, el proceso de votación. Ya la película nos lo contó. De hecho, bueno, a veces dicen que la ficción supera la realidad. Y acá se está presentando, por ejemplo, un caso de uno de los cardenales al que no le permiten la entrada, tal cual sucedió en la película. Hay uno de los cardenales en este momento en Roma al que no se le permitió la entrada porque tiene unos líos ahí financieros de una malversación y no sé qué, que el Papa dejó escrito, Papa Francisco, dejó escrito que no lo dejaran entrar, en fin, lo mismo que pasa en la película. La opción de tener ahora un cardenal de 45 años, que también lo vemos en la película, alguien muy joven que si en caso de que fuera elegido, o sea, tendríamos papa por muchísimo por 40 rato, años. Toda una vida. El papel central de Ralph Fiennes, del actor Ralph Fiennes, siendo el que dirige ese espacio, es muy bonito en la película, es muy interesante porque él está en un conflicto espiritual, realmente, una duda, y el mismo proceso lo va llevando a encontrar o a desencontrarse de esa humanidad, de ese amor por el hombre, y que los que empiezan este proceso en la realidad de dirigirse al cónclave manifiestan mucho eso. Es como unos momentos de reflexión muy fuertes frente, bueno, es que vamos a elegir un líder espiritual de cuántos y las implicaciones que eso tiene. Entonces la realidad, más allá de ese thriller, que resulta muy emocionante, es una película muy, muy entretenida. Es muy entretenida. También nos deja ver esas segundas líneas de esas reflexiones profundas que tiene este momento. Claro, vamos a ver el avance de Cónclave. Si no la han visto, la volvieron a poner en las carteleras cinematográficas para que vayan y la vean en el cine, que es donde mejor se ve el cine. Vamos a ver el avance. The Pope is dead. The throne is vacant. What happened? They say a heart attack. You know how rumor spreads, and 1.25 billion souls watching. Well done, no, Lawrence. It seems the responsibility for the conclave falls upon you. The supervision of this election is a duty I never thought I'd have to perform. They are sequestered, and they must be shielded from all news that may influence their judgment. You understand? No sane man would want the papacy. The men who are dangerous are the ones who do want it. That sounds ominous. I wonder if I could have a word in private. You look anxious. Everything under control. How has this been kept a secret for so long?
will never find a candidate who doesn't have any kind of black mark against them. Although we sisters are supposed to be invisible, God has nevertheless given us eyes and ears. You should be careful, Thomas. This is a conclave, Aldo. It's not a war. It is a war. And you have to commit to a side. There is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. If there was only certainty, and no doubt, there would be no mystery. And therefore no need for faith. Cónclave, una película muy investigada, muy basada en los hechos reales, así tal cual es lo que pasará en las próximas semanas, próximos días. Ahí en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, cuando los 135 cardenales pues, se encierren aislados del mundo a hacer sus votaciones para elegir a quien reemplazará esa figura que quedó en la recordación de todos del Papa Francisco. Sí, en Cónclave es algo que estamos viendo constantemente también en las noticias y es esa polarización o esa lucha interna entre una mirada muy conservadora y una mirada muy progresista y que por el legado que deja Francisco pues impugna, y en Cónclave vemos posiciones totalmente extremas. Ajá. Con un pequeño hilo que no sé qué tanto está en la agenda en esta realidad. En la película, por lo menos en Cónclave, se deja y es el rol de la mujer dentro de la iglesia hoy, y que no es alguien apartado, no es alguien a la izquierda, no es una sombra, sino que por lo menos en la película lo dejan como un papel relevante en el desarrollo de esa trama. Claro, pues de hecho Isabella Rossellini estuvo nominada como mejor actriz secundaria. Sí, porque son pocas apariciones, pero contundentes. Así es, les recomendamos Cónclave entonces para que se enteren de qué son todas estas tramas que se mueven alrededor de la elección de un nuevo pontífice. Bien, vamos a viajar un poco al pasado. Vamos a presentarles una película del año 1968. Esta película se llama Las sandalias del pescador y está protagonizada por uno de los grandes actores del siglo XX, el señor Anthony Quinn, que aquí hace el papel de un sacerdote ucraniano. Miren pues la actualidad, un sacerdote ucraniano que está preso en un gulag. Los gulags son estas cárceles de la era soviética en donde se hacían los llamados trabajos forzados. Y el mundo está en plena Guerra Fría, años 60, el bloque soviético contra el bloque occidental, y como este es un sacerdote, lo llaman para que vaya a representar a la Unión Soviética al Vaticano, lo liberan y terminan nombrándolo papa. Terminan nombrándolo papa para que medie en la resolución de este conflicto de la Guerra Fría, porque estamos a punto en la película de entrar a un conflicto bélico por el bloqueo que hay a China. Miren lo que pasa hoy en día, un bloqueo económico a China. Y China amenaza con entrar en guerra, como la historia es cíclica, Andrés, ¿no? Esta película es como un retrato de hoy, es muy particular, sí, porque cae como anillo al dedo a las situaciones que se están viviendo. Ajá. La película tiene un reparto que es multinacional, o sea, está Vittorio De Sica por ahí. Vittorio De Sica, que lo conocimos como director de cine. Sí, pero es que él fue uno de los grandes galanes del cine Chita en ese periodo de Segunda Guerra Mundial y los teléfonos blancos, en fin, y que esa realidad de la Guerra Fría del momento, listo, hoy no tenemos ese mismo contexto geopolítico, pero sí las mismas tensiones y sí los mismos puntos de vista en oposiciones frente a decisiones, y en este caso el personaje de Anthony Quinn es ese papa mediador, políticamente muy guerrero, muy al frente de las decisiones, y que termina siendo una película muy potente, muy en lo narrativo, solo como cine, muy interesante. Si le metes todo el componente histórico, político, mucho más interesante. Película es muy potente. Así es, del director Michael Anderson, esta es Las sandalias del pescador de 1968.
Political prisoner 10359R. Report to Commandant. Political prisoner 10359R. Good evening, Premier. I want to show you a world gone mad, in which we starve a great country into an atomic war. I'm sending you back into this world. We have made a deal for your freedom. In a last desperate effort to prevent World War III, one man is called upon to succeed where all the world's leaders have failed. That man was once a prisoner in a Russian labor camp. Do you accept election? You must answer now. I accept. He is now the Pope. And may God have mercy on me. Starring Sir Laurence Olivier, Sir John Gielgud, Oscar Werner, David Janssen, Barbara Jefford, Vittorio De Sica, Leo McKern, and Anthony Quinn as the first Russian Pope. We shall be at war within 2 months. I'm sorry, will you please repeat that? We shall be at war within 2 months. The Chinese are preparing for thrust into Burma, Thailand, North Vietnam. You are walking a moral tightrope. If this is the last sound made by the last living man, it must be shouted loud and clear. This would entail a face-to-face meeting with Chairman Peng. I have agreed to meet him. I am not convinced that he can do anything for us. Your Holiness is proposing the incredible, the impossible. You gave me absolute power. You must submit to my use of it. Words are cheap. Mr. Chairman, you came because you thought I might be able to do something. Now, what is it? Pay some of the price that we have to pay. When I came here today, I put my head on the executioner's block. When I go back across that border, it might well be chopped off. That's my risk. What is yours? When the future of mankind hangs in the balance, what risks do you take? The answer rests with one man. A man who walks in the shoes of the fisherman. Las sandalias del pescador, una película ambientada en ese contexto de la Guerra Fría a finales de los años 60, cuando para el mundo occidental los soviéticos eran los malos del paseo. Es una gran idea, Andrés, la de esta película. Me pareció buenísimo el guión. Sí, es muy interesante ver cómo lograron de una manera ficticia, pero equiparar la realidad de lo que era ese momento en cuanto a la Guerra Fría y poner a esa figura del Papa como una ficha más con mucho poder dentro de ese ajedrez, dentro de ese juego geopolítico y que en definitiva vuelve y juega. Es una película que se aleja quizás de lo dogmático y pone más al hombre desde la razón, desde venga, negociemos realmente estas realidades, no desde un dogma como Papa. De hecho, nos está mostrando un Papa de civil. Él se viste de civil para irse a entrevistar con el líder chino, por ejemplo, y es como un jefe de Estado más bien. Sí, que es negociación de, bueno, yo tengo unos riesgos, lo que vemos en el tráiler, y entonces, ¿cómo negociamos? Son posturas que se alejan entonces de esas romantizaciones alrededor de la idea de un Papa. Bien, vamos a dejar de lado un poquito tanta seriedad y vamos a hablar de una película que me pareció fantástico, el guión, buenísimo. Es una película del año 2011, una película italiana que tiene unos tintes grandes de comedia, pero también un poco de drama. Se llama Habemus Papam y nos cuenta la historia de uno de los cardenales que en el cónclave es nombrado papa sin quererlo
y entra en una crisis nerviosa. Cuando lo nombran papa, entra como en una histeria, como en un ataque de pánico. Entonces le tienen que llamar un psicoanalista para que hable con él, digamos, para que lo redima en cierto punto y pueda ejercer su labor como papa. Me pareció genial la idea de esta película. Vamos a ver el avance entonces de Habemus Papam, una película del año 2011, dirigida por Nanni Moretti. Stefan Ayola. Anwesend. Ich, Stefan Ayola, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten. Necesitamos una solución rápida, por eso le elegimos a usted. Porque es usted el mejor. Dios, qué tortura. Me lo dice todo el mundo. Oiga. ¿Tiene problemas con la fe? ¿Y de ese problema ha hablado usted con alguien? No, con nadie. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hago? Sí. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. No entiendo por qué no podemos hacer un equipo solo de italianos. No, somos muchos. No. Ustedes los italianos juegan o en el equipo de Europa A o en el de Europa B. Por favor, no me echen por tierra la cuadrícula en la que he trabajado toda la noche. Todo cambia, todo cambia. Yo propondría que jugáramos incluso partidos de ida y vuelta. No, de ida y vuelta no. Nos morimos. Regresamos, esto es Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando de las películas que tienen que ver con el Papa, con el Vaticano, con todo lo que se mueve alrededor de la elección papal y cómo es la figura del Papa, pues cuando le toca estar con la gente, viajar, conocer líderes del mundo, en fin, un cargo que no es nada fácil. Sobre esto se ha ficcionado bastante en el cine. Hemos visto películas dramáticas, hemos visto documentales, hemos visto esta comedia que se ha hecho con esto, pero también igual de manera pues muy respetuosa con el tema. Y vamos ahora a una historia que me pareció bien interesante, Andrés. Esta se llama El joven Papa, de John Pope, y es protagonizada por Jude Law y Diane Keaton, grandes actores, claramente, y nos va a contar la historia de un papa joven, un papa que de menos de 50 años es elegido en este cargo, el primer papa estadounidense, el primer papa italoamericano, y es un papa como salido de todas los estereotipos que hay del papa, ¿no? Sí, en el joven papa creo que se rompe un poco ese protocolo del respeto frente a todo el halo que es el Vaticano. HBO siempre ha tenido ese tino de tener unas series o miniseries de lujo y que aquí no escatima gastos, la puesta en escena, los efectos especiales, el realismo que tiene cada uno de los momentos es impresionante, o sea, las salidas al balcón, los saludos, los trajes, todos los salones, en fin. Pero más allá es lo interesante de ver un papa quizás déspota o un papa maquiavélico, sí, calculador, sí, tirano total, sí. Que incluso nunca a lo largo de los capítulos no se va viendo o se desmorona la idea de lo religioso, de lo espiritual, y es totalmente humano, mundano, desde esa maldad, esa mezquindad de tomar directrices, de imponerse frente a otros. Es una miniserie muy cargada precisamente para desdibujar o mostrarnos otro punto de vista muy distinto a esa figura del Papa. Bueno, es que recordemos también que la historia del papado pues, es bastante robusta, claramente arrancó hace 2000 años. Ha habido unos papas bastante controvertidos, pues algunos eran casados, tenían hijos, duraron poquito, no estuvieron en el Vaticano todos. Mejor dicho, la historia no arrancó con Juan Pablo II, mucho antes de él. Para muchos de nosotros sí, pero pues mucho antes hubo 260 papas anteriormente en donde se vio de todo. Entonces esto
esta guión de esta película o esta historia como que nos trae un poquito que era lo que se vivía en la Edad Media, por ejemplo. Recuerdo mucho la historia del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, que también ha sido, entiendo que ha sido llevado a algunas miniseries o al cine de pronto, en donde se veían pues todas estas trapisondas de la iglesia, todas estas intrigas, todos estos crímenes que se veían pues también, y eso se trae un poco acá. Me sorprendió mucho la idea que van a mostrar del Papa fumando. Y esa idea de el Papa joven, o sea, con el mismo título, porque claro parte siempre de ese ritual es un hombre mayor, uno, para que no dure mucho, que su periodo sea más corto y eso le dé cierta renovación a las ideas, haya fluidez, y lo otro porque se supone que es el hombre maduro que ya ha caminado una vida y puede irradiar sabiduría a otros. Entonces en esta miniserie lo que hacen es cuestionar, claro, es un hombre joven y que desde esa ambición, desde esas particulares, desde ese egoísmo, está marcando una línea muy distinta. Y por el otro lado el papel de esta mujer, esta monja que lo acompaña por todos lados, pero es ese polo a tierra o es la única persona como que se le puede enfrentar, generando esas fuerzas antagónicas necesarias en todo drama, pero que resulta muy potente, muy bonita en ese desarrollo de historia. Bien, vamos a ver a Jude Law entonces como el Papa Pío XIII, el joven Papa. Estos son los avances de esta miniserie. Your Holiness, your sins. I don't have any sins to confess. I'm a contradiction. Like God. Who are you, Lenny? Everything. People say you're a saint. You're just a blue-eyed kid. I was supposed to be Pope. I see Christ's reflection in you. Il potere conoscenza. I know how to get him to resign. You want to make the world pay for the wrong it did you? You'll be a terrible Pope. The worst. I'm ready to wage a war without end against you. They chose a Pope they didn't know. And today, they began to understand. What do you intend to do? Revolution. Who are you, really? De Paolo Sorrentino, director italiano, El joven Papa. Es una miniserie que está en HBO o de pronto en otra plataforma, porque entiendo que ya la bajaron de ahí, ¿cierto, Andrés? Sí, en Max no está en este momento, pero hace parte como de qué bueno volverla a tener a disposición. Pues bueno, si son un poquito, tienen un poquito de habilidad mental, la vuelven a subir, porque eso generaría pues obviamente un streaming grandísimo como está pasando, que ayer estaba viendo Netflix, y las dos primeras películas son Francisco, un hombre de palabra, y Los dos papas. Sí. En Prime está Cónclave, o sea, cada plataforma está sacando lo que tenga de Francisco. Sí, claro, por supuesto. Invitados a ver entonces, si pueden, El joven Papa, que es una mirada, pues digamos, distinta. Recordemos que en este momento hay un cardenal que tiene 45 años de edad, como decía Andrés anteriormente. ¿Qué tal que lo elijan? Tendríamos Papa como por 40 años. Para allá. Más o menos. Bien, vamos a hablar de un documental entrañable. Es un documental de Disney Plus que se grabó en el año 2023. Es un documental dirigido por una pareja de españoles en donde reunieron varios jóvenes que le hacen preguntas al Papa, digamos, sin censura. Se sientan con él y empiezan a preguntarle, ¿usted qué opina del aborto? ¿Usted sí quería ser papa? Diferentes temas como que se tratan la homosexualidad, la pederastia en la iglesia, en fin, y el Papa Francisco va respondiendo también y se va conformando un documental bastante interesante.
Este es el avance entonces de Francisco Responde o Amén, que es como se llama este documental. Que no soy la única que estoy nerviosa, o sea, todos aquí estamos nerviosos. Es todo el simbolismo que hay alrededor de él. Eres el capo de los capos, o sea, capo en el sentido del más alto de la pirámide, ¿no? El Big Boss. Cerca, ¿cuánto es cerca? Silencio, ustedes no se movieron. Son la piel de Judas, prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. Pelota al centro, empieza el partido. ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil. ¿Sabe lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana? El tema de la pederastía en la iglesia. Fui católica, muy creyente, ya no soy católica. Pero me da la sensación, al menos por lo que ve en mi entorno, que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios. ¿A usted no le genera contradicción todo esto? La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos. Quisiera preguntarle a usted mismo que si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo. Existe el aborto. ¿Qué hacemos con estas mujeres nosotras en la iglesia, ¿no? Como institución? Y nunca he conocido a ninguna que se haya arrepentido de en la puerta del abortorio decir voy a dar una oportunidad a esa vida. Yo aprendí mucho de ustedes, ¿eh? A mí me hizo mucho bien y les agradezco el bien que me han hecho. Amén. Francisco Responde, un documental de una pareja española, Jordi Évole y Marius Sánchez. Este documental es muy particular, refleja muy bien esa idea que siempre se dice, el documental es la verdad. No, es un punto de vista y es intencionado. En este caso, claro, el tipo de chicos que hay, porque van a intencionar las preguntas. Claro. Y en el marco de Disney, que Disney venía con una tendencia woke muy clara de poner eso en agenda, entonces de alguna manera era casi medio encerrona para el Papa con temas muy claves. Y que, digamos, desde la parte del Vaticano se entiende que logra sobrellevar todo porque genera calidez y cercanía, respuestas auténticas por parte del Papa, que a la final logra la mayoría de los temas sortearlos. Hay unos donde sí quedan encrucijada. Claro. Pero entonces tener claro, el chico, la homosexualidad o lo no binario, todos esos temas LGBT, lo del aborto, lo de la pederastia, que ahí la respuesta del Papa es muy bella, esa disculpa que pide es muy bonita. Empieza de menos a más, temas muy ligeros, muy generales y se va metiendo en eso más agudo. Es un documental totalmente intencionado para el lugar de las preguntas, para esas visiones. El Papa, por eso digo, logra sortear en su mayoría y creo que desde ahí tiene como el visto bueno del Vaticano para que salga, pero que no era fácil, era un escenario muy complejo porque no había ciertas transparencias de lo que se iba a dar en esas respuestas. Claro. Es muy humano, como dice Andrés, también está como un poco parecido al que hablamos al principio de Francisco, un hombre de palabra, porque en ese documental, el de Wim Wenders, también la gente le hace preguntas. Cuando se los encuentra ahí en la calle, incluso hay una pregunta que dice, ¿por qué los niños tienen que sufrir? ¿Por qué los niños tienen que morir? Y el Papa le dice, no te tengo esa respuesta. Sí, es esa autenticidad que a la final hace parte de la figura de lo que nos deja Francisco, esa frescura o esa... Hay cosas que no tengo la respuesta como tal y es esa cuestión de fe, pero que a partir de este documental en Amén sí era mucho más intencionado es que hay que tomar decisiones políticas desde la iglesia. Ajá. Y es o estás a favor o estás en contra. ¿Por qué no estar a favor? Y esa encrucijada en que pusieron al Papa con algunas preguntas se siente en la incomodidad. Creo que el documental te deja ver un poco forzar ciertos argumentos a la luz de lo que vive hoy el mundo, llevarlos a ciertos extremos, que hace parte también de los cuestionamientos que la Iglesia tiene hoy como un manto de discusión. Llegue, o sea, para el siguiente Papa, para los que estén representando esa estructura, tienen esas mismas preguntas. Claro, claro. Bien, vamos a regodearnos ahora con la película que viene. Es nuestra última invitada. Es una película que se grabó o se rodó en México y en Colombia. Es una película que se estrenó en el año 1987. Se llama El niño y el Papa. Esta película pues, fue una de las más taquilleras del año, claramente me acuerdo, pues yo muy sardino el boom que generó esta película.
y fue un atrevimiento bastante grande. Está dirigida por Rodrigo Castaño, hijo de Álvaro Castaño Castillo y Gloria Valencia de Castaño, hermano de Pilar. Rodaron la última escena de la película, es con el Papa, ¿cierto? Porque esta es la historia de un niño que sobrevive al terremoto de México del 85. Christopher Lago se llama el protagonista, que ya está grande, pues. Y su mamá es Verónica Castro, la gran diva de las telenovelas mexicanas de la época, junto con Victoria Rufo, la fiera. Y entonces el niño se pierde en el terremoto y su anhelo es conocer al Papa. Y se entera de que el Papa viene a Colombia en el año 86. Entonces el niño viaja de polizón en un avión a Colombia, llega aquí, conoce una cantante que lo adopta, Carmen Saduque, que era cantante o es cantante pues aún, y es seleccionada para cantarle al Papa en el templete eucarístico, ahí pues en el barrio El Tunal en Bogotá. Pero ¿cómo hacían para grabar con el Papa? Imagínese pues el problema. O sea, vea, don Papa, es que vamos a grabar una película y entonces usted tiene que actuar. Claramente eso no se iba a hacer, ¿cierto? Entonces la anécdota de esta película es que al niño y a Carmen Saduque los suben a la plataforma a cantarle al Papa. Y cuando terminan de cantar, esto es en tiempo real, en la vida real, el Papa se para de su puesto y le da un beso a Carmenza y al niño. Y ahí queda la toma que necesitaban. Pero el Papa nunca se enteró de que lo estaban grabando. Nunca supo. Entonces, donde el Papa no se pare ni le dé el beso, se pierde la película, básicamente. Eso en el ámbito cinematográfico pasó como esas anécdotas que se cuenta como eso, como entre risas, pero es muy problemática de fondo por toda la cuestión de derechos, porque el Papa no es una figura para trabajar de esa manera, porque el Vaticano les podría poner todas las demandas del mundo. Por la seguridad de los mismos actores, porque las cámaras tenían que estar lejísimos, que son esos planos por allá, ellos dos perdidos en medio de la multitud, y que ese plano a lo último le hacen un zoom ahí forzadísimo, eso estalla ese grano del celuloide, porque no había manera de tener toma única. No había más. Era toma única. Y que más allá de todas esas anécdotas, es una película que fue pensada como cómo aprovechamos la venida del Papa. Y que era la época de Focine, esas coproducciones que se estableció mucho lazo con México, cómo aprovechamos una coproducción, actores de primera línea para ese momento, de acto de impacto por la televisión, que la gente le va a gustar, y la venida del Papa. Porque donde vaya el Papa siempre va a generar un impacto de esta magnitud. Entonces, ¿qué dijeron? Hacemos moñona pues aquí. Cuando uno mira la historia es demasiado simple, tirando a rosa melcochuda, es la Rosa de Guadalupe, y la historia de este niño pues pasando todos los controles de un país a otro, pasando todos los controles para llegar a saludar al Papa. O sea, es demasiado forzado en muchos de esos tropos dramatúrgicos, pero que vuelve y juega. En su momento era la taquillera, gustó. A la gente le fascinó esa posibilidad de un niño en esas condiciones tocar, llegar a donde el Papa, saludarlo, se genera ese mito. Y como película queda como uno de esos grandes hitos del cine colombiano. Así es. Verónica Castro, Andrés García, Carmen Saduque y el niño Christopher Lago, del que nunca más volvimos a saber nada, protagonizan esta película. Me rescaté los últimos 5 minutos de la película. Y Juan Pablo II como él mismo. Me rescaté los 5 últimos minutos de esta película cuando Verónica Castro está viendo la televisión y reconoce a su hijo que está con el Papa y tiene un final feliz. Vamos a ver entonces esta última parte del niño y el Papa. Una auténtica joya de nuestra dramaturgia latinoamericana, El niño y el Papa, película de 1987 con la actuación estelar de Juan Pablo II y Verónica Castro, Andrés García, este pequeño niño, película realmente taquillera. Pero yo soy morboso de estas películas, me encanta verlas. No, tienen ese aura, esa magia especial, y los 80 tenemos muchas joyas así. Así es. Bien, pues con esta joya llegamos al final de Aquí te ves el cine. Hoy estuvimos llevándoles películas que tienen que ver con el Papa, con el Vaticano, con todo el tema religioso, películas como ustedes pueden ver de todos los tipos, comedia, drama, documental, en fin. Es bueno que por estos días las repasen, las vean otra vez, ya que estamos todos hablando del tema
del Papa. Andrés, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Muy bien, nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando del cine, este gran entretenimiento que les tenemos aquí en Telemedellín. Hasta entonces.